¿Cuántos están listos para la palabra? Amén, amén. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie, se llama El amor de Dios, ¿de acuerdo? El amor de Dios. Y normalmente en este mes de febrero, pues damos la serie del amor porque pues muchos de nosotros en esta temporada, pues nos volvemos muy amorosos, ¿no? 14 de febrero, y desde el principio de febrero estamos nosotros preparándonos que para el 14, pasa el 14. Y como que después del 14 pues viene el desamor, ¿no? Y no se trata de eso, porque el amor de Dios es tan grande y tan misericordioso que ese amor no tiene que ser solo una festividad, sino que tiene que estar en nuestro corazón de manera constante. Amor, amén. Y empezamos hablando sobre la gracia. El amor de Dios es su gracia, es lo que Él nos brinda. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia. Y dice que amó a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y la semana pasada, en breve resumen, hablamos sobre la gracia. Dijimos que la gracia está al alcance de todos, ¿de acuerdo? Es parte importante. Y que la gracia es precisamente lo que el Señor sí nos da como un regalo no merecido. Y hablábamos de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde dice que nuestra salvación es por gracia, ¿de acuerdo? Y hay muchas veces que nosotros pues pensamos que caemos de la gracia de Dios, porque a veces muchas veces le fallamos. Y al caer de la gracia, en vez de acercarnos más al Señor, nos alejamos. Pero yo ya te enseñé la semana pasada que tú no caes de la gracia, sino caes sobre la gracia. Porque al caer al momento de la gracia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿De acuerdo? Ir precisamente a ese trono, al trono de la gracia, para que tú puedas alcanzar misericordia. Esa es parte primordial e importante. Pero el tema de hoy es bastante importante. ¿Por qué dice esto? Parte de su gracia es perdonarnos así como. Ese así como tiene algo importante que vamos a ir desenredando un poquito ahorita durante el tema. Ese así como, ¿de acuerdo? Por favor, ¿sale? Pero quiero hablarte la que sigue de encontré por el internet una historia que lo titularon como el purgatorio personal de Kevin Turner. Si usted lo quiere buscar, lo puede buscar en internet. ¿Y de qué se trata? Fíjese que en la madrugada del viernes 1 de enero de 1992, Kevin Turner, de 17 años, cometió el mayor error de su vida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque era fiesta de Año Nuevo. Él vivía en Washington, D.C. y se puso una borrachera, de esas borracheras buenas, ¿de acuerdo? Y al ponerse ebrio, sus amigos le instaron a no conducir, pero él insistió y dijo: pues nada, ¿qué me va a pasar? No pasa nada, a mí no me pasa nada. ¿Cuántas veces no he manejado así y no me ha pasado nada? Y a veces muchos de nosotros: no, pues que borracho manejo mejor que juicio, ¿no? Yo, bien, ¿de acuerdo? Y muchas veces corremos con la suerte de que no nos pase nada, pero cuidado, porque muchas veces puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces en el camino él perdió el control del volante y se estrelló contra otro coche, matando instantáneamente a una chica llamada Susan Herzog, de 18 años. A él lo declaran culpable de homicidio involuntario y de conducir ebrio. Y Kevin fue condenado a 3 años de libertad condicional y 1 año de servicio a la comunidad. Pero los padres de Susan, pues como es comprensible, imagínate que no hubiera sido los hijos de ellos, si no hubiera sido tu hijo o tu hija, ¿qué tú pedirías? A él le dijeron: ¿sabes qué? Libertad condicional y servicio comunitario. ¿Estarías conforme con esa condena? Como padres no. Como padres no. Entonces ellos no sentían que esto era suficiente castigo. Ellos demandaron en un tribunal civil por la angustia emocional que ellos sintieron, y al demandar resulta que ganaron una sentencia. ¿Y qué creen? Le dieron una multa a Kevin de $1,5 millones aproximadamente. Pero pasó una cosa inesperada. ¿Por qué?
Porque los padres de Susan, al ver que era mucho lo que habían condenado de $1,500,000, ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un trato. Quiero que nada más Kevin nos pague a nosotros solo $936. Pero con una condición. Y esta fue la condición. Que Kevin pague el importe mediante el envío de un cheque por $1 a nombre de la persona fallecida, Susan Herzog, todos los viernes durante los próximos 18 años. Uno por cada año de que Susan había estado en vida. Imagínate, un cheque semanal de $1 durante 18 años. Amén. 18 años. Y pues la pena parecía como si hubiera sido dejar fuera y fácil algo sencillo, pero pronto el peso de la culpa fue demasiado de soportar para Kevin. No aguantó ni siquiera 3-4 meses. Y de repente se presentó a la casa de los Gerson con 2 cajas de cheques prescritos, con fecha de cada semana hasta el 2021 que iba a terminar de pagar, imagínense. Y todavía dijo, bueno, me voy a ver misericordioso y les voy a dar un año más. ¿De acuerdo? Pero la pareja, ¿qué creen que pasó? Se negó a aceptarlo. Se negó a aceptarlo. ¿Sale? Pasa el tiempo y después de 7 años de realizar los pagos semanales, Kevin empezó a faltar algunos pagos. Después de 7 años. Y los Gerson lo llevaron rápidamente de nuevo a la corte, dando cuenta ante el juez se llamaba Jock Steven, y Kevin, en lágrimas, admitió que la culpa era agonizante. Y él empezó a decir qué es lo que sentía cuando llenaba precisamente esos cheques a nombre de Susan. Dijo que esto se había vuelto insoportable. Y él dijo estas palabras: llegas a un punto y dices, me duele demasiado. Yo solía como estar en la cama, y si yo escuchaba ruidos, yo pensaba que Susan iba a venir a visitarme. Entonces él por estar fallando a eso, él fue condenado a 30 días de cárcel, y el padre de Susan, Louis, dijo, la muerte de Susan está ahí, cada momento. Pero cada vez que no obtenemos un cheque, solo hay una cosa que viene a nuestra mente. Él no se acuerda. Él le valió la muerte de Susan. No le importó el problema, lo que él causó. Y los Gerson insisten. Y su insistencia, dijeron ellos, es que no es un castigo. La madre de Susan Patty explicó esto: deseamos que lo recuerde, pero eso no significa que nosotros no deseemos que acepte y que siga adelante con su vida, imagínense. ¿De acuerdo? Y en la última semana del mes de agosto del 2000, pues terminaron de recibir el último cheque de $1 por parte de Kevin. Ahora yo te haría una pregunta acá sobre esto. Después de esto, cuando recibieron el último cheque, ¿será que quedaron en paz? ¿Se terminó su dolor con eso? Fueron suficientes 18 años de restitución, o sea, alcanzaron cerca de 216 meses de remordimiento. Ahora te pregunto, si fuera nuestra hija la que en un accidente de tránsito mataran por un muchachito sin juicio, bebiendo de más e irresponsablemente que causara ese accidente, ¿cuántos pagos recibiríamos? ¿Y por qué cuento esto? Porque vamos a entrar precisamente en algo importante donde quiero llegar a un punto para esclarecer precisamente lo que dije al principio, sobre la gracia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hablar de algo que impide muchas veces que nosotros alcancemos la gracia. Y comienza con algo que se llama ofensa, resentimiento. Y hay 3 tipos de ofensas, la que sigue. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ofensa y resentimiento se catalogan en 3 categorías. Las ofensas menores. ¿De acuerdo? Y esto trae algo que para que no se ofenda uno, pues uno tiene que dar el permiso. Pues sin permiso me voy a ofender. Pero ahora pasan situaciones, por ejemplo, la ofensa menor, ahorita todo lo catalogamos como ofensa menor. Por ejemplo,
Vas a un lugar, yo estaba escuchando precisamente a un cuate ahí que se encarga de hacer como chistes, pero chistes se mete hacia las personas y las personas solo se ríen. ¿Por qué? Porque ellos están autorizando y dando el permiso con el simplemente de pagar un boleto ir, están autorizando que lo que el comediante haga, autorizan que se meta con ellos, aunque les diga ridículos, les diga lo que les diga, pero son ofensivos. ¿De acuerdo? Y yo voy por ahí a un tal Brinco Dieras, Padre Santo, ¿no? Lo adoran. Vienen a Tuxtla Gutiérrez y se llenan los lugares donde está. Y se mete a hablar hasta del cuerpo de tu mujer. Empieza a morbosear enfrente de la gente. Y todo el mundo, ¡ah! Ja, ja, ja! ¿Sí? Son ofensas menores, ¿por qué? Porque uno está dando autorización precisamente, pero no deja de ser ofensa. No deja de ser ofensa. ¿Sí? Pero también entendamos que hay personas que se ofenden por todo. Ya ven, pues, esas son niñerías. Pero ¿por qué se ofenden por todo? Porque esto saca a la superficie el estado de nuestro corazón. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque sobredimensionamos las ofensas, estallamos por cosas insignificantes. O sea, el problema está que tantito por alguna cosa y no analizamos, simplemente ¡ah! Ya ves, una cosa insignificante, una tontería, que tiene una solución. Ya ves, nos cerramos tanto y pensamos que no tiene solución. Es una ofensa menor y a veces nosotros y hacemos precisamente como que si esa ofensa fuera lo más grande del mundo. ¿De acuerdo? El otro tipo de ofensas son las ofensas justificadas. Y estas se dan a lidiar con personas difíciles. Esas se dan a lidiar con personas difíciles. Y yo quiero decirte que tú, durante el transcurso de la semana, más o menos vas a lidiar con de una a tres personas difíciles en el transcurso de la semana. Y si no logras lidiar con esa y dices, tú, es que yo no, mírate al espejo, porque probablemente la difícil seas tú. ¿De acuerdo? Pues tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sale? Esa es parte importante que nosotros podamos entender eso, ¿de acuerdo? Y con esta tenemos que empezar a desarrollar algo que se llama el arte de perdonar. Al momento de lidiar con ellas, tenemos nosotros que desarrollar ese arte, el arte de perdonar. Pero de lo que sí te voy a hablar el día de hoy, que esto es parte importante, que esto es lo que estas son las que destrozan la vida, ¿de acuerdo? Son las ofensas mayores. Las ofensas mayores. El detalle es que no todos experimentamos este tipo de ofensas. ¿De acuerdo? No todos. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, hablamos la infidelidad de un cónyuge, un abuso sexual de cualquier familiar, de cualquier otro tipo de personas, una violación, un incesto, un asesinato, o lo que le pasó a la familia Gerson. Simplemente se dan cuenta, sin querer ellos esperaban a su hija ese día llegar a su casa y de repente se enteran con que una persona ebria, ¿sí? Simplemente acabó con la vida de ella. ¿Se imaginan? Y perdonar cosas así no es sencillo, ya que significa reconocer el daño y después soltar o liberar a la persona, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos algo llamado resentimiento, el cual es el enojo multiplicado en el tiempo, ya que puede durar muchos años. Y eso nos mantiene contaminados en todo nuestro entorno, intoxica el aire. Son heridas las cuales nunca cierran, ya que constantemente están supurando, se mantienen abiertas durante mucho tiempo y con esto deberíamos de preguntarnos lo siguiente, lo que sigue. La gracia de Dios está al alcance de todos, pero, vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es donde quiero que tú entiendas. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿De acuerdo? ¿Sabe qué? La gracia sí está al alcance de todos, sí está al alcance de todos. No se acaba. La situación está en poder alcanzarla. En poder alcanzarla. Cuando uno guarda resentimiento, esto se puede llegar a convertir en una amargura, y la amargura asfixia, contamina todo lo nuevo que tú quieras construir, ya que esta está desarrollando raíces profundas, semejantes a un cáncer, a una metástasis, que no da tregua, no para. Y la amargura llega a obtener una vida propia y es imposible no seguir alimentándola, nutriéndola, porque no es algo que tenemos, sino es algo que nos tiene cautivos a nosotros, y además es un costo que no podemos pagar, ya que no está dentro de nosotros, no está dentro de nuestro presupuesto emocional poder sacarlo. Y si de por sí la vida es difícil, ¿de acuerdo? Imagínense, y atarla a un resentimiento o una amargura se va a convertir en una carga que nos va a doblar la espalda. Y en algún momento en este mundo vamos a ser ofendidos, agraviados, vamos a sufrir algún dolor porque la gente es difícil, somos difíciles. Y ese manto de la amargura lo que hace es ennegrecer nuestro mundo, nubla nuestra vista, arruina la perspectiva, roba nuestro gozo. No nos va a robar la salvación, pero va a robar nuestro gozo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Juan 10:28, la segunda parte de Juan 28 dice la palabra, nadie las arrebatará de mi mano. No vamos a ser arrebatados con la salvación, pero sí nos va a robar el gozo. El gozo. ¿De acuerdo? Tú ya eres salvo y vienen ofensas y vienen situaciones, te va a estar robando el gozo. Pero cuidado. No puedes dejar que eso se convierta en un resentimiento, en una amargura. Si Cristo y el Espíritu Santo están en ti, mueren en tu corazón, no tienes por qué permitir que eso se convierta en un resentimiento o en una amargura. ¿Por qué? Porque nos puede robar el gozo de la salvación, sí. ¿Por qué? Porque de repente ya no estamos felices de ser salvos. Pues ¿cómo se demuestra cuando tú ya no estás feliz de ser salvo? En el conformismo. Llegan los tiempos en los cuales tú quieres tener los tiempos de oración con el Señor, y lo primero que dices, ay, oración, discipulado, ay, iglesia, ay, aguas, algo en tu corazón robó precisamente el gozo de salvación. Como tú estás agradecido con el Señor y tienes ese gozo de salvación y sabes, wow, el Señor perdonó todas mis cargas, todas mis deudas, me siento gozoso, tú tratas de buscar. Es como con el matrimonio. Bueno, hay un pequeño chiste que dice que cuando uno es recién casado, llega uno al refri, lo cierra uno rápido al cuarto y dice, wow. Pero con el paso del tiempo cambian las cosas, llega uno al cuarto, segundo al refri, y por eso engorda uno. Un chascarrillo, ¿no? Bueno, pues casi semejante para esto. Cuando estamos enamorados del Señor, apasionados del Señor, lo queremos buscar en todo momento. ¿En qué momento dejamos de buscarlo? A veces recibimos una pequeña ofensa y para nosotros dimensionamos muy grande. Lo que el pastor dijo no me gustó, o la actitud que tuvo el pastor no me gustó, o la actitud que estuvo el hermano no me gustó, me volteó la cara, me saludó groseramente, y vas perdiendo ese gozo de tu salvación como que si el hermano fuera el que te fuera a salvar, o el pastor el que te fuera a salvar. Por eso la palabra dice muy claro que pongas tus ojos en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, no lo pongas en el pastor, no lo pongas en el hermano. El hermano es imperfecto, el pastor es imperfecto, comete errores. Y a veces el problema es que los pastores no se dan ni cuenta ni en qué momento ofendieron, ni en qué momento dijeron, ni los hermanos. Pero si tú vas y le dices,
Pastor, ¿sabe qué? Fíjese que hubo una contestación, hubo una situación que pasó con usted y eso me robó el gozo. Porque no esperaba que me contestara de esa manera, no esperaba esa actitud de usted o al hermanito también. A veces hay que decir, hermanita, la verdad, ¿tiene usted algo conmigo que no me sale a usted? ¿O que me pone usted solo la trompa? Y siempre hay que hacerlo pues, de buena manera. Pero siempre hay que confrontar, pelear. A veces, ¿para qué? Para que nuestro corazón sane. Porque si no vamos a tener ese corazón y ese corazón va a estar resentido, 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 resentido y va a estar haciendo, va a estar creciendo como el cáncer. Como el cáncer empieza pequeñito, pero si uno no lo trata, no lo descubre, ¿sabes qué pasa? Se empieza a formar algo que se llama metástasis. Empieza a invadir otros órganos y otros órganos. Igual el resentimiento. Se llega a convertir en una amargura. Igual la ofensa. Se empieza a convertir en una amargura. ¿De acuerdo? En muchas personas está la gracia de Dios presente. Pero como no quieren soltar resentimiento, o porque ya hay una raíz de amargura en su corazón, no logran alcanzar la gracia. No logran alcanzar la gracia de Dios. Amén. Puede robarte el gozo de tu matrimonio. Igual. Muchas veces dentro del matrimonio, ¿qué pasa? Estamos recibiendo la ofensa, la ofensa, la ofensa. Y hay cosas que no nos gusta de la pareja, pero nos callamos. Ah, no se voy a enojar. No. Es que buscar el tiempo para hablar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Esa actitud no me gustó. Esta manera en la que me conocías no me gustó. O no es la manera que nos ha pasado como matrimonios con mi esposa. De repente uno se encuentra en sus 5 minutos también. Tiene uno derecho a enojarse. A enojados más no, dice airados más no pequéis. Tiene uno derecho a enojarse. Pero si uno de repente nada más te dejan de hablar, te voltean la trompa y dices tú, ¿y ahora qué le pasó? Y no sabes ni el por qué, ni la razón, ni la circunstancia. Pero si más sin embargo llegas y le dices, ¿sabes qué? Mira, me contestaste feo y no me gustó porque tú no me contestas así. Así me ha dicho mi esposa. Esas son palabras que me dice mi esposa. Aprendimos a eso. Porque a veces hay contestaciones que yo doy y yo siento que se la estoy dando bien. Ella no lo sintió así. No, de decirle, es que no. O sea, sí lo sintió. Y lo mismo pasa con nosotros, es parte importante. Y esto nos roba el gozo dentro del matrimonio. Porque empezamos a hacer las cosas ya casi por obligación, forzados. Y no debe de ser así. ¿De acuerdo? También perdemos el gozo de ser padres o ser madre con los hijos. ¿Qué nos roba el gozo de ser padres cuando los hijos verdaderamente, voy a decir una palabra que a lo mejor no sea la correcta, pero son mal agradecidos? Y como padres uno dice, ¿qué no agradece? Pues debería de agradecer. ¿Y cómo te das cuenta con los hijos? Cuando yo no te pedí ser tu hijo. Por Dios. ¿No han escuchado eso? O cuando uno quiere, la verdad, sinceramente, a veces le digo, con los hijos pasa eso. Y uno pierde el gozo, a veces dice uno. Y a veces uno quisiera ponerle manos, pero enfrente del cuello. Pero uno, entonces la salvación no lo pierdes, pero pierdes el gozo. Porque es una ofensa, por mínimo que sea, es una ofensa. Y te pega, por mucho que uno diga, no, soy maduro espiritualmente, no, te pega. Somos carne, tenemos parte de carne, y sí nos duele cuando nos hacen algo, nos ofende, cuando algo verdaderamente no, sí nos duele. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender eso precisamente, ¿sale? Pero quizás, te hablo de las heridas ahorita, pero eso produce el resentimiento, quizás la herida vieja. Hay heridas viejas también que nosotros tenemos que cuidar porque a veces tenemos, no sé, la herida de un padre que nos maltrató, una maestra que nos menospreció, una pareja que nos traicionó. Una herida muy reciente. El amigo que nos debe dinero no nos quiere pagar.
O los hijos que bien criamos ya se casaron y nos dejan en el olvido, no vienen a visitarte. El 10 de mayo ahí están. ¿Sale? Y el resentimiento empieza por una parte que está quebrada en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y otra está amargada. Una parte quiere llorar, la otra quiere pelear. Y es el fuego de la ira que nos empieza a consumir. Y acá es donde nosotros tenemos que tomar una decisión como adultos. ¿Apago el fuego o lo alivio? ¿Superamos este asunto o lo abandonamos? ¿Lo soltamos o lo alimentamos todos los días? No podemos permitir que nuestro dolor se convierta en resentimiento, después en odio. No podemos permitir eso. Podemos sentir dolor a la ofensa, sí, ya que es una relación natural de nuestra humanidad. Pero no podemos dejar que esa ofensa la sintamos cada día más y más y más. Porque eso se llama resentimiento y esto se puede convertir en ¿qué? En odio. Y ese odio es atizar o alimentar la ofensa de manera deliberada porque no lo quiero olvidar. Y cuando tenemos rencor, no nos basta con no olvidar y empezamos a calumniar. Asignamos apodos, cerramos, levantamos muros, buscamos. ¿Cómo nos ha pasado? Porque de repente nos preguntan, no, fulanito de tal, y vayas. Porque lo vieras como la ofensa que te hizo a ti puede estar manejando. Y empezamos a poner apodos. No, el rapero, el trans, el trompudo, el enojón. Empezamos a manejar, ¿por qué? Porque es parte de nuestro resentimiento. Lo estamos reflejando de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cerramos círculos, ¿qué hacemos? Simplemente lo bloqueo de mi Facebook, lo bloqueo de mi WhatsApp. Y si lo veo por allá, en vez de irlo a saludar, pum, rápidamente me doy vuelta. Que no me vea. Empezamos a cerrar círculos. Es parte de un resentimiento. Y empezamos a... Y lo peor es que empezamos a buscar cómplices. Sí, te voy a comprar. Pero para que ores por él. No para que metas nada en tu corazón, para que oremos juntos. Y lo convertimos en algo tan espiritual, pero ya son cómplices. ¿Por qué? Porque al rato el también ya le está volteando la cara. Aunque a él no le hayan hecho la ofensa, pero se lo hizo a mi amiga. Y yo amo a mi amiga. Y empezamos a buscar ese tipo de cómplices. Suele pasar en el matrimonio, que es lo primero que hace la esposa, sobre todo la esposa. El esposo un poquito menos, ¿no? Pero la esposa sí pasa. Va y tantito tiene una dificultad con el marido, y va con la mamá. Ay, mamita chula, fíjate que el ingrato este. ¿Y qué cree que hace la mamá? Se convierte en cómplice del esposo. Por eso que odiamos a las suegras a veces. Bueno, la mía no, pues. Algunos. No me crean, me contaron. ¿Por qué? Porque la suegra empieza ya a tratarnos por la venganza de la hija y al rato los dos ya contentos y la suegra se quedó con el resentimiento. Y al rato la suegra maltratando a la nuera o al marido. ¿Y todo por qué? Que empezamos a guardar complicidad con los familiares. Siempre he dicho, la ropa sucia se lava en casa, usted cállese, aunque la mujer no le cocine. Así lo agarró usted, pues. Antes de que usted se casara dijeron, claro, porque es cierto que le advirtieron, no cocina, no lava, no trapea, no barre. Y usted dijo así, así la quiero, pues ahí está. Y ahorita se queja. Cuando dice su advertencia no de engaño, yo le he dicho a las personas igual, no,
mi patrón es negro, pero tú firmaste un contrato, te dijo cuándo te iba a pagar. Si no querías ese sueldo, no hubieras firmado. Pero ahorita sí ya le critico. No, pues es que firmaste un contrato, firmaste después. Estabas de acuerdo, pero todo eso ¿qué? Y el resentimiento viene siendo como la cocaína para nuestras emociones. ¿Por qué? Porque al igual que aquel adicto, ¿sí?, te exige dosis, también el resentimiento te va a exigir dosis cada vez más altas. ¿De acuerdo? Y como esta familia va a exigir cuántos pagos voy a pedir, el de la historia, qué dosis de venganza me va a dejar satisfecho. Y quizás no exijamos que el ofensor nos extienda un cheque de $1 semanal, pero tenemos otras formas de cobrar las cuentas. Lo que le decía, bloqueamos a las personas, los ignoramos, los quitamos de nuestro entorno. Y esa es la forma de decir, yo no voy a permitir que sanes antes que yo. Mientras yo sufra, tendrás que sufrir. Es la manera en que guardamos lo que decimos. No, me ofendió, ahora que sufre. Le metimos con Laura, que sufre el desgraciado. No. Y le metemos cosas. ¿Qué pasa dentro del matrimonio? Estoy enojada con él y ay, no hay cuchi. ¿No manera de vengarnos? Hasta que se arrodilla a mis pies, dice todavía. Y no es así. Cuidado, porque eso al contrario va a acrecentar más la situación. No tiene que entender eso, y no se trata de eso, por favor, es parte importante que nosotros tengamos que hacer las cosas. Y lo peor es que siendo cristianos también pasa. Siendo cristianos también pasa, ya que muchas veces avergonzamos, chismeamos. ¿Qué más chismear a veces, no? Porque le digo, chismeamos, ¿por qué? Porque a veces, te voy a contar algo. ¿Recuerdo? Empezamos a contar según cositas, sí, y lo vuelvo a decir nuevamente, para que oremos por esa persona. Y cuidado, porque a veces dan malos entendidos. El problema es que acrecentamos eso, por favor, ridiculizamos, denigramos, y a veces nos sentimos vengadores. Pregunto, ¿cuántos pagos tenemos que exigir? En otras palabras, ¿qué hacemos con el padre que me abandonó siendo niño? ¿Qué de mi marido, de mi esposa que me dejó por otra más joven? ¿Qué de mi jefe que me despidió arbitrariamente sin finiquito y sin liquidación? ¿Sabe? La problemática de todo esto es que en nuestra vida no llega algo importante que se llama el perdón. El perdón. ¿Por qué? Porque nos convertimos, como les dije hace rato, en los vengadores o los jueces, y de esa manera no llega a nuestra vida ese perdón. Y entendamos que nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:36. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? Entonces entendamos que si hay algo que podría dejarnos fuera de la gracia de Dios y del perdón de Dios, ¿de acuerdo? Es por nuestra pura decisión, es por nuestra decisión. Como te dije al principio, Dios ama a todo el mundo y pone a nuestra disposición de su gracia para poder alcanzarla, creyendo y arrepintiéndonos. Pero, ahí va el medio del asunto, podríamos no alcanzar el perdón, aunque estemos arrepentidos, pero hay una sola cosa. Yo quiero que cuando Jesucristo enséñanos a orar, le dijeron los discípulos, enseñó el Padre Nuestro, y no lo enseñó como una forma que tú lo repitieras como loro, no. En el Padre Nuestro enseñó 3 formas o 3 cosas que tiene que llevar tu oración. Pero voy a una de las cosas más importantes, que está en Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice Mateo capítulo 6, 12? Porque de ahí viene el nombre del tema.
y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa palabra como muchas veces la ignoramos, ya que son como la letra pequeña del contrato, la cual no solemos ahora sí que prestarle atención. ¿Cuántos de ustedes llegan de repente? Y a mí me ha pasado. Adquirimos una línea, por ejemplo, voy a hablar de una línea telefónica por ahí, ¡fun! Y nos dice, lea el contrato. Ni lo leemos porque nosotros lo que queremos es el teléfono. Y al rato cuando tenemos problemas, Señor, pero usted lo firmó, ¿qué no leyó las letras pequeñitas que van aquí abajo? Que no podía cancelar, porque a veces se sobrepasan, a veces, por ejemplo, no sé cómo se acaban las gigas y de repente empiezan a usar gigas y toda la cuestión. Y cuando vienes a ver, tienes una cuentota de celular ahí y llegas a reclamar que no leyó la línea pequeña del contrato, donde al momento de terminar las que usted tiene permitidas, usted va a empezar a pagar tanto por cada que usted gaste. Lo mismo, esa palabra ¿y cómo? ¿De acuerdo? Es como esas letras del contrato. Y estamos hablando esto del contrato eterno. El problema es que si no cumplimos con esa palabra, todo el contrato pierde validez. Porque tú le dices, perdóname, Señor. Así como. Y si tú lees el Padre Nuestro, no te dice, danos el pan danos el pan de cada día, así como. No, ahí no va. Pero aquí sí. Perdona nuestras ofensas, así como. Así como. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las deudas, con la palabra como convierto esto en algo recíproco. El hecho de que Jesús amarró el perdón que recibimos del Padre, ¿sí?, al perdón que concedemos a los demás seres humanos. O por si le queda duda, váyase al 14:15. Nada lo que dice. Que usted, así como, como que no está, hay más. ¿Qué dice? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, no os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imagínense, si perdonas, eres perdonado, pero si no perdonas, no eres perdonado. Ahí está la gracia. La gracia está en el arrepentimiento, pero también está en el perdón. Si tú perdonas, estás alcanzando la gracia de Dios. Pero si tú decides no perdonar y decir, wow, yo no, ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo un montón de daño? La gracia está. No la puedes, mientras estés vivo, no la pierdes. Ahí está disponible para ti. El problema, la vas a alcanzar. Mi pregunta es esa. ¿Estás perdonando, sí, los pecados de tu prójimo como Dios perdonó los tuyos? Si nos pudiéramos a pensar ahorita, ¿cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cuánto nos perdonó el Señor? ¿De acuerdo? Y hay un pecado que te va a perseguir por la eternidad. ¿Cuál es? Aquel que no le perdonas al otro. Ese pecado te va a perseguir por toda la eternidad. Aquel pecado que no le perdonas al otro. Y una cosa es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, un socio, y otra muy distinta, el estar atrapado en un ciclo de gracia y de perdón por Dios. Tú decides. Por eso es tan importante que perdonemos. Pero hay detalles que nos han enseñado mitos y hoy las vamos a esclarecer con la verdad de la palabra de Dios sobre el perdón. Mitos. Mateo 18, del 21 al 22. Una ocasión llegó un apóstol del Señor, acercó al Señor. Recuerdo, el Señor estaba hablando sobre ofensa.
Y este apóstol se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Y llegó muy así como que todos los demás vean, para que vean cómo son. Señor, ¿cuántas veces perdonaré al que me ha ofendido? Hasta 7, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque en aquel tiempo, los rabinos de aquel tiempo decían que había que perdonar 3 veces. Pero él se extendió, dijo: no, 7, para que vean cómo soy de perdonador, ¿no? Y quizás Jesús dijo: wow, él pensó que Jesús iba a decir: wow, qué apostolazo me conseguí. Pero no fue así. ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Muchos dicen que son 490 veces, otros dicen que es infinito, pero al fin de cuentas es un motor, y 490 veces en el día que tú puedas decir te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, pues difícilmente. Me explico, porque esto tiene que ser de corazón. ¿De acuerdo? Y la verdad es que no nos atrevemos a perdonar, ya que desconocemos qué es el perdón. Y ya que hemos hablado de todo esto, algunas de estas, como te dije, son verdades, otras son mitos. Es decir, son mentiras que el enemigo se ha encargado de que muchas personas lo crean. Pero ¿qué nos enseña Dios? Es el experto en perdonar. ¿De acuerdo? Porque es lo que pedimos siempre: perdonar nuestras ofensas, como también el experto en perdonar se llama Jesús. Y vamos a ver el primer mito, el que sigue. El primer mito dice: perdonar depende de cada quien, es algo opcional, no pasa nada. Y esto podría ser normal para cualquier persona. Cada quien decide si perdona o no a la persona que ofendió, o que le ha ofendido, o que le ha dañado. Cada quien decide si quiere vivir con un corazón lleno de rencor. ¿De acuerdo? Pero la verdad de Dios dice que para un hijo de Dios perdonar no es una opción, es una decisión. Después de que leímos nosotros Mateo 18, cuando Pedro llegó: wow, miren, 7 veces. No, el Señor le habló de una parábola. Vea, váyase a Mateo 18, 23 al 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, más o menos como 3 millones de dólares, más o menos aproximadamente. No sé a qué tipo de cambio estaba en ese tiempo el dólar. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿sale? Entonces dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vea, no pidió que le perdonara la deuda, dijo que le tuviera paciencia y que le iba a pagar todo. Pidió paciencia, ¿de acuerdo? Y te voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le estaba pidiendo que le perdonara. El señor fue movido a misericordia y dice: bueno, no, pues está bien, te voy a perdonar la deuda. Pero este cuate, mire, dice que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 3,000 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. ¿Hay algo semejante? ¿Qué es lo que hizo este antes? Lo mismo, pedir paciencia. Pedir paciencia. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo su señor? Dice que, me movido a misericordia, ¿qué le hizo? Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. ¿De acuerdo?
Dice, mas él no quiso. Fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Imagínense este. Sí que era ratota. Porque imagínate, habiéndole perdonado un montón, ¿no pudo haber hecho lo mismo él perdonar? Una leve cantidad, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, animal rastrero. Casi era Paquita, ¿no? Paquita 3:16. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y vea con qué termina. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿En qué se parece a Mateo 6, 14, 15? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuánto le debíamos a Dios o cuánto le seguimos debiendo? Si Dios te dijera, Barboncito, creo que hoy por favor me pagues todos los litros de oxígeno que te has chupado. Y vamos a sacarlo del precio de infra. Ahí infra tiene el litro de oxígeno a 78 pesos litro. Y médicamente nosotros metemos 24 respiraciones por minuto. Multiplica 78 por 24. Estamos hablando de 1,400 pesos aproximadamente por minuto de oxígeno que te chupas. Multiplícalo por 60. Estamos hablando que son cerca de 80,000 pesos por hora. ¿De acuerdo? Multiplícalo por 24. ¿De acuerdo? Ya hablamos casi de 2 millones de pesos diarios de chupas de oxígeno. ¿De acuerdo? Estamos hablando por hora. Ahora multiplícalo por los días que has vivido. ¿Te imaginas? Si Dios te pidiera eso, te está perdonando esa deuda. Simplemente no me pagues nada. ¿Me perdona las ofensas? Hermano, lo que hizo. ¿De acuerdo? El Señor nos dice, ¿sería bueno que perdone? ¿O le sugiero que perdone? No. La palabra nos dice, de la manera que Cristo perdonó, así también haced vosotros. Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Soportados los unos a los otros y perdonados los unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces no es una opción, no es una emoción, es una decisión. De esta manera, al momento de hacer eso, tú estás alcanzando la gracia del Señor. No la puedes alcanzar, ¿por qué? Porque si en ti hay una raíz de amargura, hay un resentimiento, ¿de acuerdo? Tú te estás perdiendo de alcanzar esa gracia, o si no, mínimo del gozo. ¿De acuerdo? Tenemos que entender eso. Segundo mito, segunda mentira. Perdonar o pedir perdón es un signo de debilidad. Solo los débiles piden perdón. Solo los débiles perdonan. Uno que es fuerte, no. Lastimosamente muchas personas tienen esa idea, creen que perdonar o pasar por alto la ofensa, o peor aún pedir perdón, es algo que hacen las personas débiles. Esas personas que se dejan pisotear, que no buscan la revancha o la venganza. También muchos hombres piensan que pedir perdón significa rebajarse y que los vuelve menos hombres. ¿Será cierto? Claro que no.
Vean lo que dice la verdad de Dios. La palabra de Dios nos ayuda que para hacer las cosas en nuestra vida conforme a la palabra de Dios y su voluntad, se necesita ser valientes. Y los que perdonan y los que piden perdón son valientes. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y si la palabra dice que es bueno perdonar, ¿qué significa? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Entonces, perdonar y pedir perdón no son signos de debilidad, sino al contrario, es tener la valentía de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Es la valentía para levantarse y dejar atrás el pasado y seguir adelante en la vida. ¿Qué? A pesar de las heridas que tú tengas. Simplemente. Uno de los animales, y así vamos a orar para que suba ese tipo de piel, no el cuerpo, la piel de la foca, no el cuerpo. Porque la piel de la foca se le resbala todo. Se le resbala todo. Así tenemos ofensas y cualquier cosa. La verdad, tenemos que decirle al Señor, Padre, eso es dejar que se resbale, no tomarla muy a pecho. Amén. Tercer mito o tercer mentira. Es importante que usted vea. Si perdona, significa que tengo que seguir enredado en una relación destructiva. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas personas se niegan a perdonar a las personas que han formado parte importante de sus vidas por el temor de perdonar significa seguir atados a esa relación. No. No tienes por qué seguir atado a esa relación. Mira lo que dice la verdad de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no todas las relaciones se van a poder restaurar por medio del perdón. Que hay personas que aunque uno los perdone, no podemos tener relaciones sanas con ellos. No vamos a poder tener relaciones sanas con ellos. Romanos 12:18, perdón. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Estate en paz, lo dice en comunión. ¿Me explico? Va a haber personas que tú vas a tener que perdonar. Simplemente Dios te bendiga. Suelta la ofensa, suelta a la persona, libero a la persona. Pero eso no significa que tengo que andar de codo otra vez con él. Que yo tenga que volver a besarlo, diré. No. Ten paz con esa persona. Simplemente, Señor, lo que te ha hecho, ¿de acuerdo? Que ha sido infiel, te ha causado una de las ofensas mayores que te nombré. Quizás al papá que te abandonó de pequeño, quizás la persona que abusó física, emocional o sexualmente de ti. Déjalo. Porque si tú no sueltas esa ofensa, si tú no logras sentir eso, ¿sabes qué? Vas a tener esa amargura y no te va a permitir que tú alcances la gracia del Señor. Lo peor es que vas a contaminar a otros, como te dije hace rato, porque vas a empezar ¿qué? A buscar equipo, vas a empezar ¿qué? A criticarlas, a juzgarlas. Eso contamina. He llegado a casas donde de repente llego y las personas que menos quieren estar uno en una casa donde hay amargura, porque la amargura se percibe. Cuando llegas a una casa y tú notas la amargura es cuando están hablando mal de medio mundo, están criticando a medio mundo, se quejan de todo, es pura quejabanza, de todo. Llegar a una casa así uno quiere correr, porque nuestro espíritu ya no contacta con eso. Sin embargo, muchas veces tenemos que decir, Señor, permite que nazca un fruto y simplemente uno tiene que soportar, tiene que estar en paz con las personas. Amén. Tenemos que comprender que perdonar a alguien no significa continuar con la relación destructiva o dañera para nuestra vida. Tenemos que ser sabios para restaurar relaciones
A estas tres formas de actuar son formas sabias de manejar el perdón y la restauración. Primero, te perdono y te restauro porque eres alguien importante en mi vida. ¿Sí? Padre de mis hijos, familiar cercano. ¿Sí? Te perdono y mantengo la distancia porque te quiero y no quiero que nos dañemos. Y tercero, te perdona, pero te saco por completo de mi vida porque me has hecho demasiado daño. Y como vemos estas tres formas de obrar en el perdón, es indispensable. Y esto es lo que marca la diferencia. Es la forma como seguimos relacionándonos con esa persona. Es importante que hacerlo. ¿Amén? Cuarta mentira y última. El perdón verdadero es perdón y olvido. Muchas veces creemos eso, que perdonar significa olvidar, que decir borrón y cuenta nueva significa que nada pasó, que nada nos hizo daño o que nada nos hirió, y esto es una gran mentira. Eso es una gran mentira. ¿Cuántos de ustedes tienen cicatrices? Claro, digo usted, wow, me caí de la moto, ¿no? Es una herida grave por ahí, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen una herida de pequeñitos? Yo tengo una punta aquí en la rodilla, gateando precisamente full. Gateé encima de vidrios, ya me creía yo Cuauhtémoc, ¿no? Gateé en vidrios y me hice una cortadota así. ¿De acuerdo? No me tocó la vida. No me olvido de lo que me pasó. Pero ya no me duele. Así es el perdón. Me ofendieron. Me lastimó. La sanaste, me curaste. Ya no tiene por qué doler. Pero si todavía te duele, es porque todavía simplemente tapaste la herida y la mantienes ahí media tapadita, a ver cuando sana. Pero esa herida está supurando y al rato se puede convertir en una gangrena, puede llegar hasta tu corazón, puede contaminar todo tu cuerpo. Perdón es olvido. ¿De acuerdo? Eso tenemos que entender. Hay un gran peligro en creer que perdonar significa olvidar. Pues si algo nuestro Dios quiere es que en los procesos de nuestra vida, la experiencia vivida nos deje enseñanzas valiosas para no volver a cometer los mismos errores. ¿Usted cree que voy a volver a gatear otra vez en vidrio? Claro que no. Ya aprendí. Ya aprendí. Entonces eso nos va a dejar enseñanzas valiosas. ¿Qué? No volver a cometer los mismos errores. La palabra de Dios nos decía que el único que sana las heridas y quita el dolor de nuestro corazón es nuestro Dios. Jeremías 30:17. ¿Qué dice? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así que tenemos que tener en claro y comprender que el perdón no hace olvidar las heridas, pero permite que nuestro Dios las sane y las convierta en cicatrices que ya no dolerán. El recuerdo va a permanecer, pero sin dolor. El recuerdo va a permanecer, pero sin dolor. Entonces la gracia ahí está. Has alcanzado. Has llegado al perdón a tu corazón. Has perdonado a esa persona que te hizo daño. Has perdonado a esa persona que verdaderamente en algún momento te causó una gran herida. Y te causó, ¿sí?, esa ofensa grave. No te hablo de las ofensas menores ni de las ofensas justificadas. Esas ya sabemos. Esas constantemente las practicamos. Pero hay ofensas que cometieron en nuestro pasado. ¿De acuerdo? Antes de conocer de Cristo. Y ahorita quizás todavía no alcanzas esa gracia, no llega el gozo en tu corazón, no sientes esa pasión por buscar por el Señor. ¿Por qué? Está estorbando esa herida, está estorbando todavía esa falta de perdón. ¿Sabes por qué nosotros en las mañanas si alabamos y aplaudimos y cantamos? Por eso, porque el agradecimiento que le tenemos a Dios de lo que ha hecho en nuestra vida, y ese resentimiento, ese dolor de tu corazón. No hay nadie más. Y hoy no quiero que te vayas sin alcanzar esa gracia. Hoy quiero que te vayas de una manera diferente, que tú verdaderamente saques de tu corazón cualquier ofensa, haya la que haya sido. Tú perdona a la persona, sácalo, suéltalo, libéralo. Que esta persona ya no vive. Quizás tu padre,
quizás tu madre, quizás un tío. No sé que te haya causado esa ofensa. Y fue una ofensa grave que te dolió, sí. Pero es el tiempo de decir: yo quiero sacar esa ofensa de mi corazón. Quiero que Dios sane esa herida. ¿Para qué? Para que tú alcances la gracia del Señor. La puedes alcanzar, Él está disponible. Es un regalo no merecido. Pero tenemos que creer, arrepentirnos, ¿de acuerdo? Y decirle al Señor que Él sane nuestro todo tipo de lesiones que hayan causado en nuestro corazón. ¿Amén? Quiero que te pongas de pie así como estás. Si estás al lado de tu pareja, abrázala. Si estás en familia, abraza a tu familia, por favor. ¿Sí? ¿Cómo estás? Cierra tus ojos. Y quiero que en este momento te imagines que la gracia de Dios está pasando por tu lugar, está pasando por tu vida. Yo quiero que le digas al Señor: Señor, yo quiero soltar la ofensa. Yo quiero soltar esa ofensa grave. Yo hoy, Señor, ofrezco ese perdón a esa persona que me causó daño, que me ofendió. Ora por tu pareja, ora por la que tienes abrazado ahí, ora por él y pídele a Dios, dile: Señor, más que bendito Dios, ella pueda sanar o él pueda sanar esa ofensa, Señor. Haz que esa herida cicatrice, Padre. Haz que esa herida, Señor Padre, sea sanada por tu Santo Espíritu, bendito Dios. Si aquí hay personas, Señor, que fueron, Señor, abusadas, Señor, que fueron violadas, que fueron, Señor Padre Celestial, bendito Dios, ofendidas, Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Padre. Hoy, Señor, te pido, Señor, que tú, bendito Dios, bendiga su vida, Señor, que sanes cada herida, Señor, realizada, Padre. Si fueron hijos abandonados, Padre, por los padres, en el nombre de Jesús, Señor, hoy restauramos, Señor, ese perdón, Señor, viene de parte tuya, del Padre, Señor. Hoy te ofrecemos ese perdón, Señor, y que, Señor, esa herida, Señor, no tenga consecuencias en mi vida, Padre. Que no me robe el gozo de la salvación, que no me robe el gozo matrimonial, el gozo familiar, Padre. Que mi vida sea diferente a partir de ese momento. Otórgales, Padre Celestial. Yo sé, bendito Dios, que esta fue la palabra, Señor, la cual pusiste en mi corazón, el poder compartirles el día de hoy, Señor. Creo, Padre, que tú estás obrando en la vida de cada uno de ellos, Padre. Y si en alguno de ellos, Señor Padre, bendito Dios, hay lágrimas, Señor Padre, son las últimas lágrimas de dolor, porque ahora, Señor, empiezan, Señor, a disfrutar de un gozo, de algo diferente, Señor Padre. Te pido, bendito Dios, que tú los bendigas grandemente, Señor. Que suelten toda herida, que suelten, Señor Padre, toda amargura. Desarraiga, Señor Padre, de su corazón toda raíz de amargura, Señor Padre, y que puedan perdonar, Señor. Si alguno, Señor Padre, les hizo, Señor, algún mal manejo, Señor, de sus finanzas, Padre. Si alguien nos extorsionó, Señor Padre, bendito Dios, hoy saca, Señor Padre, a esa persona del corazón, Señor bendito Dios. Que no guarden récord, que no guarden resentimiento, que no guarden, Padre Celestial, bendito Dios, nada en sus corazones. Y que a partir de este momento, Señor Padre, tú, Señor bendito Dios, coloques un bálsamo en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Que ellos puedan recordar, Señor, la herida. Que puedan recordar, Señor Padre, pero tú has cicatrizado. Y debajo de esa cicatriz, Señor, no queda nada purulento, Padre, sino al contrario, queda sano, Señor. Que aunque lo recuerde, Padre Celestial, tú sabes, bendito Dios, que tú ya has sanado, Señor. Y que eso ya no causa dolor, Padre. Que nos ha dejado, Señor, enseñanzas en nuestra vida para no volver a cometer, Señor, los mismos errores, las mismas situaciones, Padre. Te pido que tú, Señor, bendigas a cada uno de los que están en este lugar. Bendice mi vida, bendice la vida de cada familia, de cada matrimonio, de cada persona, Señor, en este lugar que ha escuchado la palabra, Señor, de los que están en línea, Señor, escuchando, Padre. Permite que desde este lugar tu Santo Espíritu pueda llegar hasta donde están cada uno de ellos, Señor, y puedan sanar sus heridas, Padre.
puedan sanar, Señor Padre Celestial, todo lo que les haya causado daño, Señor, en el pasado. Y no permitas que nada ni nadie a partir de este momento, Señor, pueda, Señor, causar, Señor, un resentimiento, pueda causar, Señor, una herida, Padre. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que los cubras con tu amor eterno, Padre. Porque sabemos que muchos de nosotros, Señor, de esa manera alcanzaremos de tu gracia, Señor. Con ese perdón otorgado, con ese perdón dado, Señor Padre, alcanzaremos de tu gracia. Y esa gracia, Señor, es la gracia, Señor, que nos lleva a una eternidad contigo, Padre. Nos lleva a esa eternidad, Señor Padre, en la cual podemos, bendito Dios, creer, bendito Dios, que tú eres el Padre eterno, el Padre de gloria, el Padre de misericordia, Señor, que cuida de nuestras vidas. Y a partir de ahora, Señor, cuida, Señor, que nadie más, Señor Padre Celestial, cause, Señor, más daño, más lesiones en nuestra vida, que puedan llegar, Señor, a robarnos el gozo matrimonial, el gozo de salvación, el gozo de ser padres, bendito Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas grandemente, Señor, nuestro matrimonio, nuestra familia, que nos bendigas como personas. Que el día de hoy, Señor Padre, todas las cosas, Señor, sean de bendición para cada uno de nosotros. Si alguna ofensa, Señor, hemos recibido de nuestra pareja, hoy lo perdono, Señor. Hoy suelta su ofensa. Si alguna ofensa hemos recibido de los hijos, Señor Padre, como padres, hoy lo perdonamos, lo soltamos, Señor Padre Celestial, bendito Dios. Si alguna ofensa hemos recibido de cualquier otra persona, Señor, hoy lo suelto, Señor Padre. Te perdono esa deuda, Padre, en el nombre. Siento que viene y trae libertad, todo lo que me ató lo desata tu amor. Siento que viene